Hola, buenos días. Aquí de nuevo en una nueva edición de este podcast que realizado por el Colegio Metodista para el canal de Metavista. Hoy día vamos a hablar de juventud y proceso constituyente. Vamos a tener nuevamente al entrevistado a Raúl Romero, de Tercero Medio A, con 16 años. Y bueno, y vamos a hablar un poco del proceso constituyente, ya de lo que ha significado eh, y lo que podría significar también. Cuéntame, Raúl, ¿qué es para ti primero un proceso constituyente? ¿Qué es lo que conoces al respecto? El proceso constituyente sirve para dar una nueva constitución mucho más acorde a la actualidad Ujú. y conforme a los estándares que tiene un pueblo sobre las leyes o que lo rige. Perfecto. Tú dices como una nueva constitución. ¿Y por qué la actual, por ejemplo, no serviría? Porque la actual, en primera, fue hecha en tiempos donde no había democracia, ¿Ya? lo que hace automáticamente que sea mala porque la mayoría de la gente, hubo una votación, pero la mayoría de la gente votó por miedo hacia la represión que hubiera sido votada no. Claro. Hubo un plebiscito que fue bastante manoseado, por así ¿Mm? decirlo. Interesante, pero igual muchas personas, y especialmente como el sector político que está bueno, que estuvo en ese tiempo con el golpe de Estado y con la dictadura, también defienden de que esta no es la constitución de Pinochet, sino que es la constitución de Lagos. ¿Por qué? Porque Lagos puso la firma ¿Mm? a una serie de reformas que se le hicieron. ¿Qué opinión tienen al respecto sobre eso? Sigue siendo igual, si no es yo creo que una constitución que no sea democrática es un fracaso total. Aunque tenga reformas, sigue siendo igual precaria a las demás. Por ejemplo, el que no tenga derecho a agua o casi no la menciona los derechos humanos. Y por eso yo creo que es una constitución que no es apta para un país como Chile, siendo que los demás países tienen una constitución que le da derecho a agua, vida y derechos humanos. Claro. eh, Se habla mucho de que, por ejemplo, que esta constitución, el Estado es subsidiario. ¿Mm? ¿Qué entiendes tú como, por ejemplo, que el Estado sea subsidiario? Que si no lo entrega al privado, se lo tienen que entregar al Estado. Tal cual, exacto. Y eso es uno de los temas que bastante está en boca de todos, de ¿Mm? que el Estado debería dejar de ser subsidiario, porque llevamos 35 años con esta lógica donde lo que no se hace cargo, lo privado, ¿Mm? ahí viene recién el Estado, y eso, ¿qué pasa? Que excluye a muchas personas. ¿Mm? Entonces ya esta conversación con un nuevo Estado de Derecho, un Estado social de Derecho. ¿Qué opinión tienes tú al respecto sobre eso? Yo creo que el gobierno se debería hacer como el modelo europeo keynesiano, Ujú. que el gobierno se haga cargo de lo vital, de la salud, de educación y vivienda. Y de lo demás se haga cargo un privado. No al revés, que el privado te pueda vender salud, educación y vivienda por el precio que ellos quieran y cuando ellos quieran. Y en vez de tener este estado que tenemos actualmente, que te da un subsidio cuando quiere o cuando queda la posibilidad en una casa súper precaria que se inunda toda durante el invierno. Y yo creo que debería el gobierno brindar una buena calidad en los servicios básicos, que son la salud, la educación y la vivienda. Claro, por supuesto. Ya, qué bueno que ya establecimos lo que es como ¿Mm? lo que entendemos como constitución, algunos temas importantes que hay de la constitución, así que ahora hablemos del proceso constituyente como tal. Y bueno, ya este es un proceso constituyente 2.0 ¿Mm? porque es la continuación de uno que de cierta forma fracasó, porque ¿Mm? se votó rechazo como el borrador o la constitución final. Pero igual me gustaría saber tu opinión al respecto del proceso constituyente anterior. ¿Cuáles fueron los aciertos? ¿Cuáles fueron las fallas? Cuéntame. Igual, yo creo que en ambos procesos el mayor problema es que estén dominados por un solo sector político. El anterior está dominado por la izquierda y el de ahora está dominado por la derecha. Yo creo que una constitución no se puede hacer democráticamente si solo existe un partido o varios partidos de un mismo pensamiento. Y en Chile ese es el gran problema de la política, que los políticos piensan que por uno ser de derecha y otro de izquierda hay que pelear y no es así. Tienen que llegar a un acuerdo para ver el mejor futuro del país. No solamente velar por los intereses de un solo partido, de un solo poder político, Ya. sino que en general mejorar la calidad de vida del pueblo chileno. ¿Y tú crees que se perdió el foco de eso en el Sí, proceso constituyente anterior? en ambos. En ambos. Ah, en este también.
Interesante. Entonces, esa es tu opinión tanto Mm, como del anterior como del actual. Mira, y según tu perspectiva ya como habitante de este territorio nacional, de habitante de Chile y como estudiante también, mm, porque es importante no dejar de lado que también es un joven estudiante de mm. tercero medio, ¿cuál es tu perspectiva y qué es necesario que se incluya, aparte ya de los derechos humanos y los derechos fundamentales que hemos hablado, que se incluye en la Constitución? El derecho al agua, el derecho a una vivienda, Ya, que toda persona pueda desenvolverse libremente, asegurar un espacio seguro para la juventud chilena, el derecho a una educación de calidad. Tampoco se pide que tener un nuevo iPhone en el colegio, pero una educación digna que no, que el menú Jonave no sea un pan o algo tan precario como en el sur, por ejemplo, ahora estaba viendo que, por ejemplo, la Jonave entregaba una galleta que tenía dentro un paquete, 5 galletas de esas mini. claro. Entonces, no se le está dando la importancia que se tiene que dar a la educación chilena. Y sabes cuando hablamos un poco de dignidad humana, de Mm, que la gente viva dignamente independiente si es que gane harto o gane poco, mm, porque los lujos son los lujos, pero una mm. cosa es vivir digno. Bien, interesante. Eh, oye, y bueno, y en cuanto a este proceso, ¿qué niveles de confianza o de participación ha tenido la ciudadanía actualmente? ¿Alto, elevado Yo o creo que casi bajo? nulo. Casi nulo. ¿Y por qué tú crees que La esto? gente ni siquiera sabe que cuando se llega a la urna a votar por un constituyente, Ujú. hay gente que vota por al azar, ni siquiera se informan, el ciudadano tiene el deber de informarse, ni siquiera se informan y votan por cualquier persona. Ya, O por la persona que los representa a ellos, pero no porque vean ¿cómo se llama? Sus reformas o cosas que quiera hacer a la constitución, sino que por el simple hecho de ser de un tal partido y porque en TikTok le dijeron que ese partido era bueno, lo votan por al azar. Ni siquiera se informan, el ciudadano tiene el deber de informarse y no lo hace. claro. ¿Y tú por qué crees que no se informa? Porque yo creo que en sí el chileno no tiene educación política. Por falta de educación Sí. política. Y ahí, por ejemplo, ¿a quién responsabilizas tú que no, o quién debería estar a cargo de la educación política del Estado? ¿Los colegios deberían pasar también educación El política? Estado completamente debería pasar, porque por ejemplo, lo que es formación ciudadana, Ujú. se le enseña al estudiante que tienen que ir a votar solamente. Tú vas a votar y listo, un presidente y chao. Y no te enseñan a informarte sobre nuevas reformas a las leyes, nuevos cambios que va a incluir esta persona que voy a poner al poder, Claro, o en qué me puede afectar que esta persona llegue al poder. Solamente es poner el lápiz y eso es la única educación que tiene. claro, como que la ciudadanía entiende que nuestra responsabilidad democrática o de ciudadanos solamente es ir a votar. Sí, solo vota. Claro, igual es más que eso, Mm. como ser consciente de nuestro espacio, participar activamente, ser crítico también con las cosas que está pasando. Estoy de acuerdo. Oye, y bueno, y en base de como a que hay poco niveles de interés o poca confianza también en este nuevo proceso constituyente, ¿qué conoces actualmente de este porque igual ha pasado bastante desapercibido. Entonces no sé si es que puede hablar de alguna cosa que te causó ruido o que te gustó o, o, Yo creo o alguna que polémica que te haya esta enterado. constitución es peor que la de los años 80. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede privatizar espacios que son públicos, por ejemplo, las playas pueden ser privadas. Pagar por entrar a una playa o también esto de defender totalmente la vida, que entre paréntesis, adentro tienen la de no aborto, ni siquiera por 3 causales. Ya. Simplemente defender a la vida, pero eso se lleva los derechos de una mujer, por ejemplo, que fue violada, que tiene problemas de salud, o Inviabilidad que, fetal, que claro. o que el feto van a ser con una enfermedad gravísima que va a pasar toda su vida sufriendo, entonces se lleva a pasar todos sus derechos. O también ocupar un espacio en la Constitución para, después de los 75 años, sacar a la gente de Punta Peuco sabiendo que dentro de 50 años más esa ley va a ser Claro. completamente inválida porque la mayoría de la gente ya no va a estar o va a estar muerta. Así es, pues están haciendo como, en vez de hacer leyes Ujú. matrices, están haciendo como leyes específicas. Sí, Que y algo si que se... fuera un trabajo de la Constitución no es eso, sino que
es el trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados aprobar ese tipo de leyes, no de una constitución. Claro, exacto. Y algo que también, ojo, que se le criticó mucho a a la constitución pasada, al proceso constituyente pasado, que igual era muy específica, Ujú. y este mismo sector que se quejaba de que era muy específica, al parecer está haciendo lo mismo de nuevo. Ujú. Interesante. Oye, y a los 50 años, es algo que no podemos dejar de lado, que especialmente Ujú. septiembre, que es un mes que puede ser con mucho dolor para algunos, para otros que representa la salvación. Ujú. Bueno, hay muchas miras al respecto, pero ¿tú crees que a los 50 años del golpe de Estado, cuál crees que es la importancia de una nueva constitución y cuál es la relación que tiene esta nueva constitución? O cuál crees tú que es la relación que tiene una constitución con el quiebre democrático que hubo? Yo creo que primero, una constitución que, por ejemplo, no tenga, asegure completamente el derecho a libre expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. También, como ya lo dijimos anteriormente, derechos humanos asegurados para todos y una buena educación política. Una educación política. Y con eso yo creo que ya estaría más que lista una constitución para mejorar la democracia chilena. Perfecto. Eh, Bueno, Raúl, estamos llegando ya a la parte final. ¿Mm? Muchas gracias por esta entrevista, parte del podcast. ¿Mm? No sé si es que querías dar algún tipo de mensaje, tanto como para tus compañeros de colegio o algún mensaje como para la juventud, para el joven, para otro Raúl quizás que esté ¿Mm? viviendo en el sur de 16 años también, que esté en tercero medio. Yo creo que, bueno, ya hay muchos de mis compañeros que ya pueden votar y aún así votan, me han contado que votan al azar porque ni siquiera se informan, nos informan 2 días antes de que empiece la votación. Y yo creo que es importante entender que si son peones de la ignorancia, de lo único que van a servir es como material para la gente de poder. Claro, No tienen que ser peones de la ignorancia por el solo hecho de que me da flojera o no puedo agarrar un libro o buscar una página web de confianza e informarme sobre un proceso, porque eso va a definir mi futuro y me puede afectar tanto a mí como a mi familia como a la sociedad. así es. La Sí, inquietud, que hay inquietud e interés. Bueno, Raúl, sabias palabras y muchas gracias. ¿Ya? ya. Ahí quizás nos vemos en otra edición. ¿Ya? Gracias. Que estés muy bien. Ya.